Hola amigos y amigas, bienvenidos a Liderar de nuevo. Hoy me gustaría hablar del miedo, el miedo o el amor. Si hay algo de lo que el líder sabe mucho es de miedo y sobre todo de elegir entre el miedo y el amor. ¿Qué quiere decir elegir entre el miedo y el amor? Bueno, el líder, como os podéis imaginar, eh, libra prácticamente todas sus batallas, por decirlo de alguna manera, contra el miedo, ¿no? Con el miedo. ¿Qué quiere decir o por qué? Pues bueno, partiendo de la base que liderar significa ir delante y recorrer un camino que no han recorrido otros, recorrer un camino nuevo, solamente por lo que ya supone esa sensación de enfrentarte a lo desconocido, bueno, pues a la responsabilidad de lo que eso supone y abrir esos caminos que nadie ha transitado antes para transitar. Os podéis imaginar que si hay algo que acompaña al líder constantemente es la decisión o el tener que tomar la decisión de elegir el miedo o elegir el amor. A mí me gusta decir que hay un pequeño ejemplo que me gusta poner para representar lo que es el miedo y cómo transitarlo, ¿sí? Yo siempre digo que el miedo es como un espantapájaros, ¿vale? Es como ese campo segado, bueno, trabajado, con frutos, etcétera, en el que se pone ahí un espantapájaros. ¿Para qué? Para que genere miedo, ¿no? Para que el pájaro no se acerque, ¿sí? Los pájaros sobrevuelan por encima del espantapájaros, pero no se acercan. Pero siempre hay uno que dice, bueno, voy a acercarme un poquito, voy a ver qué pasa, ¿sí? Se acerca, sobrevuela sobre el gorro del espantapájaros y se da cuenta de que no pasa nada. Entonces se atreve un poquito más y dice, bueno, pues ahora voy a ponerme sobre la mano del espantapájaros y se da cuenta que tampoco pasa nada. Se acerca un poquito más y se posa sobre la pierna del espantapájaros y sigue dándose cuenta de que tampoco pasa nada. Al final baja a tierra y come. Ese es para mí el líder, pero no solo porque es capaz de trascender sus miedos de una forma coherente y prudente, poco a poco, pero de trascenderlos, de ir más allá, sino porque además ese es el que muestra el camino gracias al cual el resto de pájaros bajará a comer. ¿Sí? El miedo es una elección y eso no quiere decir que no lo sintamos, no quiere decir que no nos haga pasar malos tragos y que no nos haga vivir momentos duros, ¿sí? Pero es una elección. El miedo, al final, la mayoría de veces uno se da cuenta que el 90% de aquello que tú imaginas que no termina sucediendo nunca. Y el 10%, pues bueno, hay que asumirlo porque al final, ¿no? Vivir de alguna manera es asumir riesgos. Por lo tanto, si es una elección, yo al menos decido elegir el amor. El camino del amor no significa que no haya pérdidas, no significa que no haya riesgos, no significa que no haya miedo, significa que le doy de alguna manera un lugar, ¿no? Significa que le doy un lugar a ese miedo, que ese miedo existe pero no me controla. ¿Eh? Termino controlándolo yo a él, eso significa para mí elegir el otro camino. Significa que el miedo bueno, lo utilizo como una herramienta que me para, que me hace pensar, que me hace valorar antes de tomar una decisión o de tomar un riesgo, pero no me paraliza, ¿sí? Sino que se convierte al final para mí en una herramienta más. Vuelvo a repetir y con esto ya quiero cerrar. No significa que no tengamos miedo, significa que elegimos trascenderlo y que elegimos el amor por encima del miedo. Espero haber aclarado un poquito más y haber aportado algo con este pequeño vídeo. Y nada, una vez más espero que tengáis un estupendo día. Un abrazo, amigos.